Listo. ¿Están viendo la pantalla todos donde dice varianza y desviación estándar de datos agrupados? Sí. Sí. Perfecto. Entonces vamos a hacer un repaso de lo que vimos en la clase pasada. Profe, ¿vas a llamar a lista o nada? Ahí me queda la lista de los participantes que ingresaron. Perfecto, profe, gracias. Sí, ahí me queda la lista de los que ingresaron. Entonces ahí reviso más tardecito. Bueno, la clase pasada nosotros habíamos hablado de algo que era medidas de variación o de variabilidad. Ya habíamos visto 4 o 5 medidas de estas. Decíamos que estas medidas de variación o de variabilidad tenían que ver con qué tan dispersos estaban los datos frente a una media. Entonces nosotros teníamos aquí en el gráfico la media o el promedio de una distribución y decíamos que lo que nos medía las medidas de variación era qué tan dispersos estaban los datos. Entonces, como ustedes observan acá, tenemos 3 curvas, en las cuales en la primera curva que estoy señalando acá, pues se nota que los datos están bien dispersos. Aquí tenemos una segunda curva, en la cual vemos que ya los datos no están tan dispersos, y tenemos una tercera curva aquí, en la que observamos obviamente que el nivel de dispersión es mucho menor. Entonces, a eso nos referimos con las medidas de variación o de variabilidad. ¿Qué tan lejos están los datos o el rango de datos respecto de su media, es decir, respecto de esta línea que tenemos acá? Eso lo hemos visto en la clase pasada. Además, habíamos visto como un ejemplito de 2 distribuciones que tenemos acá. Entonces, si ustedes observan, aquí tenemos 2 histogramas de frecuencia. En este primer histograma de frecuencia, como ustedes pueden observar, tenemos 3 grandes grupos, ¿cierto? Como 3 barritas de frecuencia que nos muestran 9, 10 y 11 días de trabajo, aquí en la parte de abajo. Resulta que aquí al ladito tenemos una distribución que si yo le calculara la media o el promedio, si yo le calculara la media a esta distribución y la media a esta distribución, sería exactamente igual. Entonces lo que quiero explicar o lo que quiero que vean con esta gráfica es que si yo tuviera como proveedores a estos 2 personajes, son proveedores de una empresa y me están entregando supuestamente pedidos en cierto número de días de trabajo, si yo tuviera la media calculada de las 2 distribuciones, pues a mí en promedio me van a entregar siempre los pedidos en 10 días. Pero cuando observamos las 2 gráficas nos damos cuenta que este señor de la derecha, pues obviamente tiene una variabilidad mucho mayor, porque a veces me entrega pedidos muy rápidos, en 7 días, y a veces me entrega pedidos también muy tarde, en 15 días. Entonces, si yo estuviera trabajando con este señor y yo utilizara medidas estadísticas solo como la media, la moda o la mediana, para mí los 2 serían iguales. Pero en este caso, ya cuando tomamos otras medidas, que son las medidas de variación, me doy cuenta que obviamente este señor de acá, pues es mucho mejor que el otro, ¿cierto? Eso se ve en la gráfica. Entonces, si ustedes tuvieran una empresa, pues creo que todos optaríamos por pedirle o hacerle pedidos a este señor de acá. Entonces, eso es lo que más o menos tratan de medir las medidas de variación en estadística. Pero me estoy tomando un tinto. Bueno, la primera medida entonces que nosotros veíamos en la clase pasada era el rango. Y el rango decíamos que simplemente cuando nosotros teníamos una serie de datos, era la diferencia entre el valor mayor de una distribución y el valor menor. Entonces, por acá había listado una serie de datos. Yo voy a decir que esto puede ser edad de personas. Y tengo aquí una serie de datos de 20 daticos. Entonces, si se acuerdan o si tienen por ahí las diapositivas o el archivo de Excel de la clase pasada, nosotros decíamos que el rango era el valor mayor menos el valor menor. Entonces voy a calcularlo acá. Entonces simplemente decíamos que rango, y para el rango teníamos que hallar un valor máximo y un valor mínimo de los datos. El valor máximo decíamos que lo calculábamos con esta función de Excel, que es max, en la cual seleccionamos la función, seleccionamos el rango de los datos
y ya nos da el valor máximo de ese rango. Y el valor mínimo también con una función que es min, que es mínimo, que devuelve el valor mínimo también de un rango de datos. Selecciono el rango. Listo, ahí está nuestro valor máximo, nuestro valor mínimo. Simplemente lo que tendríamos que hacer es hallar el rango ya como tal. Entonces el rango sería la diferencia entre este valor y este valor. Y el rango en este caso nos dio 83. Entonces esa sería la primera medida de variación para este rango de datos. Valor mayor menos el valor menor de una distribución. Pero para que nosotros lo escribimos. Sí, señor, hágale. Muy amable. Acuérdense que todo el material está ahí subido en la clase de Classroom. Y este archivo que yo estoy haciendo de la clase también yo se los voy a subir al final de la clase con los ejercicios resueltos y todo lo que hagamos el día de hoy, para que no se me estresen mucho. ¿Listos? Listo. Otra medida que veíamos era el rango intercuartílico. Entonces el rango intercuartílico que lo describíamos o lo denotábamos por RIC, rango intercuartílico, decíamos que era la diferencia entre los valores del cuartil 3 y del cuartil 1. Entonces cuartil 3 y cuartil 1 para este rango de datos. Y lo voy a hacer ahorita con las fórmulas que nos da Excel. Entonces, el cuartil 3 para Excel lo podemos calcular con esta fórmula. Cuartil.ex devuelve el cuartil de un conjunto de datos, Entonces, yo le doy cuartil. Él me va a pedir primero la matriz, es decir, el rango de datos al cual le voy a calcular el cuartil. Y como segundo parámetro me va a pedir alguno de estos tres valores, o 1, o 2, o 3. Si estoy calculando o necesito el cuartil 3, pues le voy a dar el número 3. Entonces le doy el número 3, cerramos, ya tengo el valor del cuartil 3. Y con el cuartil 1, pues haríamos exactamente lo mismo. Entonces cuartil.ex, seleccionamos el ranguito de datos, punto y coma, y necesitamos el cuartil número 1. Entonces le damos el número 1 y nos dio ese valor. Y ya como vemos la fórmula, el cuartil 1 o el rango intercuartílico, perdón, es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Entonces vamos a hacer eso. Entonces al cuartil 3 le voy a restar el cuartil 1. Y nos da un valor de 34,5. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? O miremos estos dos valores, entonces, ¿cómo los podríamos tener? Entonces voy a tomar los valores del rango y voy a tomar los rangos del rango intercuartílico. Entonces, esto significa algo así como esto. Si yo tuviera aquí el rango de datos, ¿cierto? Si yo tuviera aquí el rango de datos representado en un plano, en una línea, aquí en esta parte, yo tendría el valor mínimo que es 13. En esta parte tendría el valor máximo del rango de datos que es 96. Y por aquí tendría los cuartiles. Entonces yo voy a decir aquí que aquí tengo el cuartil 2,
hacia abajo, aquí tendría el cuartil 1 y aquí tendría el cuartil 3. Entonces el rango de datos me mide, ¿cierto? Me mide qué distancia hay desde el valor más alto del rango hasta el valor mínimo, ¿cierto? Y en este caso ese rango es de 83. Pero el rango intercuartílico me mide son los valores del cuartil 1, que es este de acá, con el cuartil 3, que es este de acá. Entonces, la diferencia o el rango de datos que hay de acá a acá, para este caso, es de 34.5. Entonces, aquí de aquí a acá tengo 34.5. Y aquí en esta parte, obviamente, tendríamos un valor que correspondería a 33,75. Aquí, este valor sería 33,75. Y este valor de acá sería 68,25. Este valor de acá. Entonces, gráficamente, el rango me mide obviamente todo el amplio espectro de los datos y el rango intercuartílico me mide simplemente la cantidad de datos o el rango que hay entre el cuartil 1 y entre el cuartil 3. ¿Y para qué se utiliza el rango intercuartílico? Porque se supone que la gran mayoría de datos en toda distribución debe estar siempre agrupada hacia el centro, ¿cierto? ¿Se acuerda que nosotros hablábamos que en toda distribución normal o que la gran mayoría de distribuciones, si estaban bien, la gran mayoría de datos tenían que estar cerca a la media, es decir, al centro de los datos, ¿cierto? Entonces, por eso, entre menos es la variación, se dice que los datos están mejor. Entonces, eso es lo que nos miden en sí el rango y el rango intercuartílico. Profe, ¿el cuartil 2 siempre da lo mismo que la media? Sí, señor. No. En este caso, el cuartil 2 es la mitad de los datos. Lo que pasa es que en una distribución normal se supone que la media está en todo el centro de los datos. Pero ahorita vamos a ver una medida que nos va a indicar que eso es diferente. Pero no, el cuartil 2 no siempre está en la media. Lo que pasa es que si la distribución está bien y se supone que el proceso está controlado, debería estar muy cerca del centro de los datos. Ok, profe, gracias. Es más, hagámoslo aquí por fregar. Voy a calcular aquí el cuartil 2. El cuartil 2 aquí sería cuartil.ex. Voy a seleccionar el rango de los datos y le voy a decir que me calcule el cuartil 2. Me dio 53.5 y vamos a calcular el promedio de estos datos o la media. A ver qué tanta diferencia hay entre ellos. Una preguntita. Sí. ¿Va a haber break? Yes. Sí va a haber break. Entonces vean, por ejemplo, el que me acabo de preguntar, vea la diferencia en este caso entre el cuartil 2 y la media. Realmente es un valor bastante bajo, ¿cierto? Están casi siempre, están casi en el mismo lugar. ¿Ok? Entonces eso es más o menos. Venga, repita esa parte, por favor, repita esa parte. Repito esa parte, que en una distribución normal, una distribución que esté controlada, se supone que la mitad o el rango de los datos debe ser la media. O sea, la mitad de una distribución de datos. Si estamos mirando el ejercicio anterior, yo digo que por aquí tenía a 13, creo que era el menor, y por aquí tenía creo que a 90 y algo, bueno, no me acuerdo, 92 voy a poner. Entonces se supondría que si el proceso fuera normal y estuviera controlado, la media tendría que estar exactamente donde está el cuartil número 2. ¿Cierto? Eso es lo que estamos diciendo. Para este caso, para este ejercicio que estamos haciendo, nos damos cuenta que están muy cercanos, pero no son iguales. Entonces, digamos que el proceso estaría, en términos generales, bien controlado, porque la media de los datos está hacia la mitad del rango de los datos también. Bueno. Otra medida que vimos, que es muy importante, es la varianza. Y hablábamos y decíamos que la varianza no servía
para calcular una medida bastante importante en estadística que se usa mucho, que es la desviación estándar. Entonces, ¿qué es la desviación estándar? Entonces, la desviación estándar, que es realmente la que nos interesa, es una medida que nos dice qué tan lejos están los datos de su media. O sea, la desviación estándar es una medida que me dice, vea, los datos, la media de este proceso es tal valor. Aquí tengo la media. Y la desviación estándar lo que me dice es qué tanta variación hay de los datos hacia el centro o hacia su media. Eso es lo que me mide la desviación estándar. ¿Ok? Entonces, la desviación lo que me indica es justamente si la distribución va a ser así, o va a ser así, o va a ser así. Entre menor sea una desviación estándar, pues obviamente la variación del proceso o de lo que estemos midiendo va a ser mucho menor. Entonces, las fórmulas que habíamos visto, y eso lo habíamos hecho en la clase pasada, como hoy estamos haciendo un repasito, la fórmula que nosotros habíamos visto era esta. Y decíamos que habían dos tipos de varianza. La varianza poblacional y hablábamos también de la varianza muestral. ¿Cierto? ¿Cuál era la diferencia? Pues, hombre, que la varianza poblacional se utiliza así cuando en el estudio estadístico estoy utilizando todos los datos, es decir, estoy utilizando toda mi población. Y la varianza muestral, pues la utilizamos cuando no utilizamos toda la población, sino usamos simplemente una parte de ella, un pedazo de ella, que a eso es a lo que se llama muestra. Dependiendo de si estamos usando una u otra, la fórmula nos difiere en cómo se denota y difiere también en la parte del denominador. Entonces, si ustedes notan aquí, me dice que la varianza poblacional la denotamos como sigma al cuadrado y el denominador es n. Si nosotros vamos a la fórmula de la varianza muestral, entonces lo que nos cambia aquí es la notación, ya no se llama sigma al cuadrado, sino s al cuadrado, y el denominador ya no es n, sino n menos 1, es decir, el número de los datos menos 1. Esa es la diferencia que tenemos y calculamos varianzas muestrales o poblacionales. ¿Cuál debemos usar en un ejercicio? Pues lo que nos diga el ejercicio. El ejercicio sí dice, se toma una población de, entonces es una población, entonces calculamos la varianza poblacional. O en algunos casos obviamente va a decir, de tantos datos se tomó una muestra, entonces sabemos que nos están hablando de muestras, entonces utilizamos las varianzas muestrales. Las fórmulas, ¿cómo son? Entonces aquí, ¿cómo están? Para calcular una varianza muestral o una varianza poblacional, tenemos que previamente haber calculado este valorcito. ¿Y cuál es ese valor? ¿Quién me dice? Perdón, ese no, este. Este valorcito. La media poblacional. Exactamente, tenemos que calcular la media. En este caso sería la media muestral, ¿cierto? Porque estamos. Pero sí, es lo único que necesitaríamos, porque ya los demás valores los vamos a tener. Entonces acordémonos que este valor de x sub i sería cada valor del rango de datos y obviamente n menos 1, pues es el valor, ya sabemos que n siempre es el número de datos dentro de un estudio. Entonces, haciéndolo aquí rapidito en nuestro estudio, entonces yo por aquí ya había calculado la media, entonces yo voy a decir acá, aquí voy a calcular el x sub i menos la x, que para mí la x es la media, y eso lo voy a elevar al cuadrado. ¿Listo? Vea la formulita. X sub i menos la media, y eso lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces esta es la media, entonces le voy a poner a esta una x para que no nos confundamos, media, para la notación. Y este valor de A es el valor que vamos a llamar como x sub i. Ahí está. Entonces en este cuadro vamos a hacer
Entonces digo, cada valor de X sub I, cada valor de estos. Vea, así ve, ya se va a terminar. Aquí el tiempo no rinde. Entonces, cada valor de X sub I menos la media es este valor. Como lo vamos a utilizar la misma media en todos los cálculos, la fijamos con F4 y eso lo voy a elevar al cuadrado. Así para todos los datos. Entonces, ahí está. Ya quedó calculado. Señor. Vuelva y hágame el favor. La vuelvo y hago y le hago el favor. Voy a hacer esta parte de aquí arriba. Voy a hacer esta parte de acá primero. Ok, la sumatoria de todos los X sub I menos el X barra. Entonces el X sub I decimos que es cada uno de estos valorcitos de acá. O sea, cada uno de los valores de la tabla. Y el X es la media. Que aquí la tenemos, ya la habíamos calculado. Entonces voy a hacer eso. Entonces voy a decir que cada valor de X sub I menos su media, es decir, este valor. Lo fijamos con F4 porque la media es la misma para todo el rango de datos. Y lo elevamos al cuadrado. Así nos quedaría la formulita en mi ejercicio. Listo, le doy Enter y terminamos. Y copiamos la fórmula para todo el rango de datos. Listo, ahí ya quedó. ¿Qué nos dice la fórmula? Que lo que necesitamos es la sumatoria de estos datos. Es decir, tengo que sumar todo eso. Entonces voy a sumarlo. Aquí le digo que autosuma y él me lo suma. Y el valor que me interesa es este. Entonces, para calcular la varianza en este caso, aquí me faltó un dato que es el número de datos, o n, ¿cierto? Datos, o en este caso n, ya sea poblacional o muestral. Para nuestro ejercicio son 20. Este dato lo voy a poner con una fórmula, que es una fórmula que vimos, que es la fórmula de contar. Entonces, acuérdense que yo le puedo decir contar para contar un rango de datos. Si yo tengo una tabla muy grande y no me da la opción de ver qué tantos datos tengo, puedo utilizar esta función. Entonces, le digo que me cuente los datos que hay acá. Y ese Excel, como es muy inteligente, nos los cuenta. Y nos dice que 20. Entonces, ya vamos a calcular la varianza. Entonces, la varianza nos dice que es esa sumatoria que acabamos de encontrar dividido entre n menos 1 si es muestral o n si es poblacional. Profe, usted nos va a mandar ese Excel, ¿cierto? Y yo les voy a mandar este Excel. Ah, que ya me pruebo. Muchas gracias. Entonces, vean, aquí voy a decir poblacional y aquí les voy a decir muestral. Vamos a calcular las dos. Vamos a calcular las dos. Entonces, si es poblacional, el número de datos es 20, ¿cierto? Aquí lo estamos viendo, vea, n. Pero si es muestral, el número de datos va a ser este menos 1, ¿cierto? Vea, aquí lo estamos viendo, n menos 1. Y la sumatoria sí es la misma para ambos valores. Entonces voy a calcular varianza poblacional. Entonces la varianza poblacional sería la sumatoria, que es esto, dividido entre el número de datos. Y la varianza muestral es exactamente lo mismo, la misma sumatoria dividida el número de datos. Listo, ahí están las dos. Profe, ¿me repite eso, por favor? Sí, las varianzas, ambas utilizan la misma parte de la fórmula que es esta. La sumatoria de X sub I menos la media, que es lo que hicimos ya ahorita en la tabla. Pero la diferencia entre las dos tablas es que la una utiliza n, es decir, el número total de datos, que para este ejercicio es de 20, y en la muestral utilizamos n menos 1, este valor, es decir, los 20 menos el 1. Entonces, si yo estoy calculando esas varianzas, si calculo la poblacional, lo hago con 20, que es el n. Y si lo hago con la muestral, lo hago con 20 menos 1.
Y ya los valores que nos dieron, pues simplemente es la división de la sumatoria, que es este valor, vea, la división de este valor entre el número de datos. Para la poblacional y para la muestral lo mismo, pero diferente, porque nos cambia la parte de abajo, el 19. Listo, hasta ahí varianzas. Y Excel, como les había dicho, Excel también nos da la forma de calcular esas varianzas con fórmulas, ¿cierto? Entonces voy a colocar aquí con Excel. Entonces con Excel lo vamos a calcular. Y las fórmulas de Excel son las siguientes. Si es varianza poblacional, var.p, y lo único que me pide es el rango de datos al que le quiero calcular la varianza, es decir, este rango de datos. Cierro paréntesis y ojalá Diosito que me dé igual. Ay, sí me da igual, entonces sí lo estoy haciendo bien. ¿Listo? Y la varianza muestral también la podemos calcular en Excel con esta fórmula, var.s. El S es de sample en inglés, que es muestra. Seleccionamos el rango de datos también y nos da el valor, que es exactamente igual a este también. Entonces aquí están los cálculos haciéndolo de esta fórmula, usando nuestra fórmula que sabemos, y aquí está utilizando las fórmulas de Excel. Aquí en ambos casos, obviamente el número de datos es 20 y 19, pero Excel no nos lo pide, porque Excel realiza el conteo automáticamente del número de datos. Entonces, como decíamos ahorita, ¿para qué nos sirve la varianza? Nos sirve para calcular la desviación, que la desviación es la que nos da realmente la variación de los datos frente a su media. O sea, aquí, por ejemplo, este dato y acá es una desviación. Eso es lo que estamos midiendo, qué tanto se alargan o se extienden los datos a partir de la media. ¿Y cómo se calcula esa desviación? Pues la desviación se calcula con esta fórmula. Simplemente es la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, a estos valores que hallamos acá, simplemente le saco la raíz. Entonces, raíz de este valor y raíz del que sigue. Entonces, esas serían nuestras desviaciones estándar. Y Excel obviamente también tiene la forma de calcular las desviaciones, que es esta desves P, esta de acá, que es una desviación estándar poblacional. Seleccionamos el rango de datos. Y tenemos también la desviación estándar muestral, que en este caso es esta que dice, desves.m. Seleccionamos el rango de datos. De ahí nos dio exactamente igual a lo que nos había dado la anterior. Profe, me mostrás qué pena la poblacional, pues la desviación poblacional, pero la que hicimos nosotros, no con la fórmula de Excel. Le pones F2 ahí encima, yo como... a ver, listo, perfecto. ¿La varianza o la desviación? Perfecto, no, era la desviación, la de raíz, que no la encontraba acá, pero ya vi, gracias. Raíz, sí. O se puede elevar a la 1/2 también. Si ustedes se acuerdan de matemáticas, yo puedo elevar todo a la 1/2 y eso es raíz cuadrada de algo. ¿Listo? Entonces, nos queda faltando el coeficiente de variación y la desviación estándar de datos agrupados, y eso sí, pues se la voy a dejar a que ustedes la revisen, porque eso es exactamente lo mismo, lo que cambia es un poquito la fórmula, porque ya se nos va a cortar la charla. Entonces, intermedio para que tomen un tintico o alguito, y ahorita por ahí a las 9:05 nos volvemos a ver. Entran con el mismo link, por favor, que les envíe al WhatsApp. Es exactamente el mismo para todas las clases. A las 9:05, hágale, profe, de Sí, una. señor, 9:05. Listo, profe, muchísimas gracias. 9:05. Bueno, que estén muy bien. Profe, sí tenés futuro de youtuber, profe, te creo. ¿Sí o no? Oh, pero yo me siento en una clase de Julio, profe, y todo. Con Sí, esa no, gente. pero me está comparando con ese viejito. No, ya me decepcioné. Me retiro ya.
Ok, mato.